Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos en este sábado 15 de febrero? Aquí los saludándolos desde Miami, que las hijas del cura, y ya pronto a empezar este espacio en el cual compartimos con todos ustedes este espacio que hemos llamado Buscando la Cura con el Cura. Es decir, que a través de la sabiduría y de todo el trabajo que hace un sacerdote, nosotros podemos ir sanando esas heridas del alma y también encontrando una guía a todas esas situaciones de nuestra vida, a todas esas emociones, esos sentimientos. Así que muchas gracias por entrar a este espacio. Este es nuestro cuarto sábado haciéndolo junto al padre José Varela, quien pronto se va a conectar a esta transmisión desde Colombia. Y hoy vamos a tener un espacio donde vamos a contestar preguntas, porque de los que hemos hecho anteriormente, vamos a decir que el cuarto sábado del mes, vamos a contestar esas preguntas que se quedaron de las conversaciones que estuvimos anteriormente. Así que ahorita entra el padre y vamos a entrar a hablar de esas situaciones que se nos quedaron ahí en el tintero, como se dice. Aquí nos están saludando Janet, gracias, ahí entró el padre. Y aquí estamos ya pronto a iniciar este espacio, así que vayan anotando esas preguntas para que nosotros vayamos respondiéndoselas. Vamos a hablar un poco de esa sequedad espiritual. A veces nos encontramos como cansados, como que no sabemos qué hacer, como que un poco sedientos, pero no sabemos cómo abordar, cómo entrar a resolver estas situaciones. Así que vamos a tener un poco de guía. Ya saben que tenemos este espacio cada sábado y les agradecemos muchísimo porque hemos encontrado una respuesta y aquí estamos nosotros siendo esos siervos digitales, llevando ese evangelio hasta los confines de la tierra, como se dice, ¿no? La buena nueva, compartiendo ese gozo que el Señor nos pone en nuestros corazones, y por eso tomamos la decisión de llegar aquí a esta catedral digital, esta iglesia, parroquia digital, este continente también, para entrar, que es la parte de las redes sociales, y compartir con todos ustedes. Aquí, a ver, padre. Ajá. Se va a la join you. Ajá. Aquí lo estamos esperando, padre. Está Yomi. Ay, Yomi, ¿cómo estás? Con ella estaba ahorita trabajando en la parte de catequesis, porque los sábados también voy a dar catequesis, el gordo Joel. Hola, hola, hacia Dios, ¿cómo están? Aquí estamos siempre siguiéndoles. Ustedes también tienen un contenido muy bonito en las redes sociales, y aquí nos vamos como encontrando muchas personas también que tienen ese propósito de llevar el evangelio, de llevar la buena nueva, de contarle al mundo, de salir, como dice el Papa Francisco, quien espera que también salgamos a contarlos y a reunirnos en comunidades, porque esto tampoco se hace solo, esto es con comunidades. Ahora sí, el Padre se ha unido y nos vamos a ver. Pasó el padre. Ha sido un poco raro el Instagram hoy, ha funcionado muy raro. A ver, ahora sí parece que se está conectando. Bien, Ahora, acá estamos. hola. A mí me pasó hoy que se me desapareció todo en la cuenta, se volvió a aparecer, no se Dios. montaban las cosas, y que no sé. Bueno, aquí estamos. Aquí Demos la está. gloria a Dios que nos da la oportunidad, como decías tú ahorita, Paulita, de compartir, ¿verdad? En este continente digital, de querer transmitirles algo, de querer aprender, porque yo creo que todos aprendemos. A la larga, cuando conversamos y cuando tenemos la oportunidad, vamos aprendiendo y vamos tactando eso que también el Señor nos permite vivir, incluso en los momentos de desierto, incluso en los momentos de crisis, incluso en los momentos de mayor aridez espiritual. Sí, todos pasamos por eso. De hecho, he escuchado muchos sacerdotes dando testimonio que hasta estando en la parte del seminario y estando en toda su formación, sienten ese vacío. Y uno diría, pero ¿cómo? Si están ahí constante alimentándose, pero también sienten ese desierto, como dice el padre, en todos los momentos. Ahora imagínense nosotros como laicos, que estamos un poquito más apartados, que las horas y los momentos que le dedicamos a Dios son
menos aún. Así que bueno, esto es súper normal. Padre, iniciamos preguntas y respuestas porque hay muchas preguntas que se quedaron en el tintero para responder. De An- inmediato, bueno, pero vamos a encomendarle antes a nuestra Así Madre es. Santísima, ¿verdad? Hoy es Santa María en sábado, siempre les recuerdo que es un día para consagrarlo a ellos, para pedirle a ella, para decir eso, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, y Nadie después de como. Dios, nadie como María. Entonces vamos a encomendarle y vamos a hacer nuestra pequeña oración, ¿te parece? Sí, señor. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, te pedimos que selles con tu preciosísima sangre este live, las personas que nos verán, cada una de las personas que también verán luego este video en diferido, toma sus intenciones, las personas que están enfermas, aquellos que están recibiendo también ataques del enemigo, del espíritu del mal, todos aquellos, Señor, sean fortalecidos con tu gracia y danos a nosotros la fortaleza de poder permanecer sirviendo con amor, de llevar tu evangelio hasta los confines de la tierra. El amparo de María Santísima nos guarde, su luz nos acompañe y nos dé de su infinita sabiduría en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Y fíjese que el Evangelio de hoy pega mucho porque el Evangelio de hoy dice, estamos nosotros compartiendo lo que tenemos con los demás, nos preocupamos por los demás, porque esa es la preocupación de Jesús. Y Jesús no solamente se preocupa porque nosotros estemos alimentándonos de Él solamente en la parte espiritual, sino también en la parte corporal. Él dice, bueno, yo tengo que alimentarlos ahí, se preocupó y dijo, pues vamos a hacer algo, y fue cuando fue la multiplicación de los panes. Entonces, estamos haciendo nosotros algo, estamos nosotros de verdad, tenemos que, Yo creo. ¿cierto, Padre? Sí, es que mira, la manera como Jesús mira es una mirada siempre de mucha compasión. A veces creemos que no, que quiso solucionarle los problemas a todos los que estaban junto a él, pero va más allá, va el querer también suscitar en sus discípulos una entera disponibilidad para ponerse al servicio. Yo creo que todos tenemos que estar siempre como que atentos, ¿dónde puedo hacer el bien? ¿Dónde puedo ayudar? ¿Dónde puedo ponerme al servicio de los otros? ¿Dónde puedo obrar con misericordia? Yo creo que esa es la llamada que todos recibimos. Padre, ¿qué es tener ser espiritual? ¿Qué pasa? ¿Qué siente el ser humano en ese momento? Bueno, la sed espiritual, haz de cuenta cuando estás acá en la costa, ¿verdad? A mediodía, hace mucha calor y tú tienes la necesidad, o sea, se crea una necesidad urgente donde casi que el cuerpo, muchos poemas, ¿no? De Santa Teresa de Ávila que dice, casi mi alma se desgarra y casi mi alma anhela tanto que procura casi que salirse de mi cuerpo porque desea estar con el amado, desea estar en ese encuentro. Yo creo que o sea, es cuando el alma grita, ¿verdad? Ansía, procura encontrarse con el amado y es un encuentro feliz. Yo creo que cuando te encuentras con él, todas las preocupaciones se van, procuras y sientes que eso va a saciar enteramente tu vida y que todo lo demás queda a un lado. Entonces yo creo que la sed es que está no solamente en el pensamiento, sino en el corazón que ardientemente dice, no puedo vivir sin estar con el Señor. Entonces allí nace esa necesidad de que nuestra espiritualidad vaya tras el encuentro con Jesús. Y lo contrario de ser, no sé si de pronto no lo dije bien, es esa parte del desierto, ¿no? Cuando mm, estamos como, sí, sí, Cuando sí, o sea, indiferente, yo creo que se llega a la aridez espiritual, a la sequedad, a no encontrar de pronto respuesta, a creer de pronto que estás allí, pero no sientes, no vives, no experimentas. ¿Recuerdas aquel texto bíblico cuando Jesús les dice, les tocan las arpas y no bailan, les tocan lamentaciones y no lloran? Es decir, estás en un estado de que ni lo uno ni lo otro y parece que creas una indiferencia alrededor de todo lo que trata de ver con Dios y en ese momento yo creo que es allí cuando también, aun cuando no estamos conscientes, sabemos y necesitamos de Dios, pero viene la otra parte, ¿no? Que el desierto también tiene sus frutos. Yo digo, el desierto también tiene la manera como nosotros podemos sacarle el gusto a aquello que nos parece un tanto trágico en la vida espiritual. ¿y cómo sería, Padre? O sea, que hay que, porque bueno, hablamos de una sed espiritual que es ese gozo y imagínense, ponernos a la altura de Santa Teresa, fuerte. Pero si entonces estamos y estamos en ese desierto,
¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar Yo eso? digo, lo Porque primero, no podemos llegar al nivel otro, tan arriba. Bueno, sí, de que podemos, podemos. Pero si no estamos de que allá, podemos, podemos. exacto. Yo creo que, bueno, siempre hay una frase de San Agustín que dice, bendita sea la crisis que me llevó a conocerte. O sea, que cada dificultad incluso puede ser la oportunidad Es cierto. para conocer a Dios. Pero una vez conociéndolo, porque es que tú dices, ya conocí a Dios y no voy a tener más crisis, o ya no voy a tener más aridez espiritual, o ya no va a seguir Mm. pasando nada en mi vida, sino que todo va a ir bien como plano. No, yo creo que son de altos y de bajos, ¿verdad? Hay un momento en el que tú dices, inspirado total, o sea, Dios te habla, Dios te muestra, Dios te permite experimentar cosas muy maravillosas al interior de tu corazón, la parte de los sentimientos y el sentido real que se va consolidando con Dios. Habrá un bajón donde no sientes, donde no escuchas, donde no experimentas nada de Dios, y ahí Dios te pide permanecer y tener fe. Porque ¿qué se trata de esto? Permanecer y tener fe, porque es creer lo que no veo, lo que no siento, y seguir estando allí con Él. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos de la Madre Teresa de Calcuta que escuchó la voz de Dios, la misión la recibió y nunca más volvió a escucharlo? Y ella decía, no lo escucho, no lo siento, pero sigo estando allí delante de Jesús Eucaristía, aun cuando no experimente nada, por fe creo y por fe fue Él quien me habló y sigo firme en la misión que Él me ha pedido. Entonces yo creo que lo primero es permanecer, es decir, si hay altos, bajos, tú continúas estando allí en la presencia de Dios. Y lo segundo, nunca podemos tomar decisiones en momentos de crisis. Eso lo dice San Ignacio de Loyola, es decir, la crisis te debe llevar a quedarte allí. O sea, quédate contemplándolo, no decidas por esto, no decidas por lo otro, sino delante de Jesús, permanece, que luego sus frutos ya, como los decía ahorita, los vas a poder poseer y vas a poder discernir mejor. No apresurarnos con las decisiones, déjale ese tiempo de aridez espiritual para estar con Jesús. Hoy preciso en la catequesis con los niños estábamos hablando de eso, de la fe, y comentábamos que hacían las preguntas de que, bueno, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? No, yo quiero, me dijo un niño, quiero ser jugador de fútbol, el otro quiere diseñar gráficos, la otra quiere ser profesora, pero para todo eso te tienes que preparar, para poder crecer, para poder estar, tú sabes, para poder compartir el mensaje. Lo mismo pasa con la fe hay que alimentarla, ¿sabes? Poco o mucho, siempre hay que hacer el trabajito de la intención, de tener la intención de alimentarse para poder crecer. Entonces, como dice el padre, no irse, igual de pronto puedes ir un poquito más despacio o un poquito más rápido, pero no dejar tu fe, no dejarla a un lado, aliméntate un poquito y ahí verdad que vas a salir adelante. Ahora vamos a pasar a otra pregunta que nos hicieron la otra vez, que fue padre, que ella quería bautizar a los hijos, pero ella no estaba casada y, y, y no estaba casada por la iglesia. ¿Puede bautizar a los hijos? Sí o no. Sí, efectivamente, o sea, la rúbrica del derecho canónico no prohíbe, incluso siempre y cuando uno de los padres quiera bautizar, incluso cuando no comparte el culto, no se puede restringir, no se le puede negar el sacramento. Recuerda que es una apertura real. Yo creo que ahí es donde se recibe en la iglesia, que ya por fe, aún de pronto si tiene algún impedimento o algo, por ello están también los padrinos, ¿no? Que deben de ser personas que profesan a nombre del bebé la fe y que una vez cuando el sacerdote les pregunta, ¿quieren ustedes, por tanto, que este niño sea bautizado en la fe que acaban de profesar? Puedan contestar sí. Ya eso basta, yo creo que es válido para que el sacerdote como ministro autorizado de la iglesia pueda bautizarlo y el consentimiento pues está de parte también de sus padres que quieren, que desean, pero que enteramente ellos están buscando una vida de gracia y le ofrecen lo mejor. Aquí viene yo creo que una tentativa que podíamos también responder y que muchos papás dicen, vamos a esperar que los niños estén grandes Para que para poder decidan. bautizarlos. Que ellos decidan cuando estén grandes, no les vamos a imponer una religión. Yo les digo, siempre les hago un cuestionamiento, ¿no? Les pregunto, a ver, Paola, tú cuando tus niños nacieron, el médico te preguntó, ¿usted quiere o no quiere que vacunemos a los niños? O sea, claro que ¿Sí sí, o no? claro que sí. Y tú dices enteramente, pues es un bien que van a recibir Exacto. porque eso les hace bien para su salud física, porque los va a poder hacer inmune a tales enfermedades. Lo mismo pasa con el sacramento del bautismo. Los papás saben, reconocen por su fe, porque no es todavía la fe del niño, porque no están conscientes, lo reconocen y saben que es un bien y se lo dan gratuitamente.
Él verá luego cuando esté grande que pueda confirmar su fe. Pero por lo pronto sus padres y sus padrinos les regalan ese don para que lo vaya cultivando y ellos tienen una responsabilidad. Por ello entonces está el hecho de que debemos bautizarlo cuando están pequeños, aun cuando no sean conscientes del sacramento. Lo que pasa es que también hay no sé, padre, usted para aclararlo, que por qué Jesús fue bautizado entonces a los 33 años cuando salió a su vida pública. Resulta que Jesús ni A los siquiera 30. recibió el bautismo que nosotros recibimos, ¿verdad? Porque Jesús primero recibe el bautismo de Juan el Bautista, que es un bautismo de conversión, es decir, de cambio de vida. Segundo, no lo necesitaba, pero lo hace para servir de ejemplo a los demás y para que vean cómo realmente pues procura él también la conversión y el cambio de vida y de ritmo que llevaban, porque pertenecían a la religión judía. Luego el envío misionero que hace Jesús a los apóstoles dice, en ir al mundo entero, ¿verdad? Predicar el evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Los apóstoles llegaban a las casas y dice, y todos en esa casa se bautizaron, los papás, los niños, los jóvenes, todos. Es decir, no había una edad estipulada y Jesús viene a ser referente no del bautismo sacramental, sino un bautismo de conversión y de cambio. Esa es otra pregunta que teníamos, que ¿qué es la conversión? Porque todos siempre hablamos de la conversión, pero ¿qué es realmente la conversión? Y usted lo acaba de mencionar aquí para darle inicio a esa respuesta. Así es, bueno, la conversión es el cambio, o sea, es la transformación de que tú conscientemente has entendido que caminabas por un camino que no era el correcto y ahora se te ha redireccionado y puedes verlo más claramente. La conversión implica, yo creo que un dejar, un soltar, ¿verdad? Un poder vaciarse totalmente de uno mismo y dejar que sea Dios quien lo llene plenamente. Y en ese proceso de conversión, pues habrá muchos caminos. Yo no puedo decir, este fue mi camino y este es el que todos tienen que seguir, sino que cada uno Dios lo llama de un modo distinto. Algunos los llamó desde pequeño, algunos los llama más adultos, algunos en la ancianidad. A cada uno yo creo que el Señor los llama al cambio. Recuerda aquel texto bíblico donde habla de los trabajadores, ¿no? A uno los llevó a primera mañana, a media tarde y en los últimos al atardecer. Y entonces se quejan los de la primera hora de que por qué les pagó lo mismo. Y dice Jesús, no, yo arreglé contigo de esta manera. Y yo digo, a veces nos pasa así. Por ejemplo, una persona que se convierte ya adulta y tú dices, ahora es que va a estar convertida, ¿verdad? Comenzamos como a murmurar y decir, yo dije, no, Dios nos llama a cada uno en un tiempo distinto y les otorga y les da las gracias de manera por igual. Lo importante es la disponibilidad al cambio en la transformación de nuestra vida. Pero entonces es Jesús que nos llama a la conversión. Y es cuando nosotros decimos sí. O sea, no es una decisión de aquí para allá, sino de allá para acá. Sí, creemos a veces de que nosotros estamos buscando a Dios, ¿verdad? Pero en realidad es Dios quien todos los días nos busca y que cada día nos lo está llamando al cambio, a la transformación de nuestra vida. Más nos hacemos los encontradizos. En ocasiones solemos perdernos de Jesús y Él otra vez nos toma y nos pone en el camino, porque el camino de conversión no es un día, ni un día para otro, ya te convertiste, ya alcancé mi conversión. Todos los días estamos en una continua conversión y cada día, como decía San Francisco de Asís, es una oportunidad para poder convertirme, ¿verdad? Entonces, algunos se sorprendieron cuando el Papa Juan Pablo II decía, oren por mi conversión. Y todo el mundo quedó impactado como que, si eres papa, él no está convertido. Porque todos los días cada vez vamos siendo más conscientes de este caminar, porque yo digo, es un camino de conversión. No, ya yo estoy convertido, he escuchado a mucha gente decir, yo digo, caramba, ya alcanzó la plenitud de toda esa gracia que Dios manifiesta, pero es un proceso, o sea, es un camino. ¿Que hay algo significativo en tu vida que te llevó a la conversión? Sí, pero todos los días tenemos lucha, todos los días tenemos un camino por recorrer que me lleva a Jesús y eso se llama camino de conversión. Exactamente, así que no hay que tirar la toalla y aunque igual la tiremos, Él también va a hacer lo posible para que nosotros volvamos a tomar el camino y seguir para adelante. También hay otra pregunta sobre, no sé si cuál vamos primero, lo de los protestantes y los católicos y también qué es el rosario. Pero que por qué el rosario tiene que ser tan largo, por qué tiene que estar repitiendo la misma oración, aunque
Bueno, primero yo pienso que es muy corto, que todavía Sí. podríamos proclamar muchas más Ave María a nuestra Madre Santísima. Y el rosario, mira que nace, yo no sé si conocen algunos la historia de Santo Domingo de Guzmán, y es un arma, un recurso que la Santísima Virgen María le regala a Santo Domingo de Guzmán, porque la iglesia en la época, hace 800 años, que surge la gran orden de predicadores, los sacerdotes no podían predicar, solo predicaban los obispos y el trabajo era despedido porque, claro, mucha gente no se instruía, mucha gente no sabía. Y llegaron los albigenses y los cátaros, que era una herejía de aquel tiempo, y aparentemente llevaban una vida austera, usaban unos hábitos bastante austeros, mostraban un ejemplo de vida aparentemente pues bien vivido, pero tenía unos errores de fondo con respecto a nuestro cuerpo, por ejemplo, decían que era malo, respecto a algunas leyes de la pureza, respecto incluso a algunos dogmas establecidos por la Iglesia sobre la divinidad de Dios. Entonces Santo Domingo de Guzmán, junto a Don Diego, en Calarruega, España, que era el obispo de aquel tiempo, hace esa propuesta y él dice, vamos a consolidar una orden que se dedica a la predicación, ¿verdad? Que vamos a predicar a todos los pueblos, pero el efecto fielmente de la predicación y de la Iglesia Católica en aquel momento no era tan visto, pues bien, por todos los escándalos, por todos los sucesos que había. Claro, los obispos presentaban una imagen casi de príncipes de la Iglesia, ¿verdad? Con mucha ostentación, y no era realmente un testimonio para quienes los escuchaban. Santo Domingo de Guzmán comienza entonces y recibe una noche la visión de la Santísima Virgen María, quien le entrega el Santo Rosario. Y con eso se lograr todas las conversiones, no solo en España, sino luego la gran orden de predicadores, los padres dominicos. Su predicación tenía fuerza, tenía impacto. Y allí se funda, ¿no? Las hermanas Inesitas con Santa Inés fundaron un convento de contemplación y los misterios del Santo Rosario se fueron constituyendo. ¿Qué vamos a descubrir en el Santo Rosario? La vida de Jesús. O sea, no hay otra cosa mejor que poder entender que allí descubrimos la vida de Jesús y que cada Ave María es un volver sobre el misterio, es una petición. ¿Qué te digo yo? Muchas veces yo podría decir, mira que yo le pido a Dios esto, 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 pero también esa petición se hace repetitiva. Entonces, mejor es confiarte, recordar el saludo, ¿verdad? Recordar el saludo del ángel a nuestra Madre Santísima, orar el Padre Nuestro, y que no se haga repetitivo, sino que tú lo puedas contemplar desde el interior. Que cada palabra tenga fuerza, que cada palabra la hagas meditativa y que no se haga repetitiva. De hecho, había muchos más misterios antes, ¿no? Y quedaron 4. Sí, de pronto la constitución de que los evangelios, porque Santo Domingo de Guzmán contemplaba el evangelio de Mateo, era el que tenía la mano para la predicación. Claro, él iba predicando a raíz de los misterios del Santo Rosario. Entonces predicaba y se hacía la jaculatorias de la repetición de las 10 Ave María. Luego se van consolidando propiamente lo que hoy tenemos y pues ya conocemos los gozosos, los gloriosos, los dolorosos, los luminosos, ¿verdad? Que van a entender ese propósito real de los hechos más sobresalientes de Jesús. Bueno, y esto de pronto nos da pie para hablar ahora sobre la iglesia protestante y la católica. Bueno, los protestantes pues hacen eso, sacar pues a la Virgen de de todas sus lecturas, sus libros, su propia Biblia que ellos decidieron hacer también, ¿verdad, padre? ¿Nos puede explicar eso un poco mejor? Sí, gran error, yo digo gran error, impresionante, porque ¿qué hijo no va a querer pues que a su mamá la amen, verdad? Ninguno. Yo creo que todos nosotros queremos siempre que a nuestras mamás se valoren y cuanto más Jesús. Ahorita en el curso de Mariología encontramos, por ejemplo, yo les hice una comparación de 2 textos del libro Primera de Reyes, ¿verdad? Donde está Betsabé que va frente al rey a hacerle una petición. El rey es su esposo. Y luego está Betsabé que va delante del rey Salomón, que es su hijo. Y hay 2 condiciones. El rey efectivamente pues la recibe y la escucha. Pero cuando va donde su hijo, que es el hijo sale al encuentro, incluso dice la palabra que se postra delante de ella y la invita a que se ponga a su lado, también dándole esa fuerza y esa importancia y ese realce. Entonces la Santísima Virgen María, dentro del protestantismo mal habido, diría yo, porque incluso cuando Lutero comienza, él ama a la Santísima Virgen María.
Recordemos que era un religioso agustino y cuando hace esta especial predilección por dividir la iglesia, incluso sigue amando a la Virgen María, sigue teniendo un especial respeto y veneración. Pero las sectas protestantes, queriendo de pronto arraigar más las diferencias, pues fueron rompiendo con esa dinámica luterana, pues que ellos tienen propiamente los protestantes luteranos. Y más aún, pues tendríamos que decir eso. Yo creo que es desmedido y tenemos que tener mucho cuidado porque mucha gente dice, padre, yo oro con personas evangélicas o yo voy a aquella iglesia porque ahí están hablando de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque efectivamente, aun cuando creamos que estamos hablando del mismo No Dios, lo es. no sabemos todo lo que está detrás de allí y no estamos hablando del mismo No. Dios porque no hay comunión, no hay unión, no realmente están predicando las verdades que yo confieso y que creo y le están dando la espalda. Si a ti, por ejemplo, hablan mal de tu mamá, tú a ese lugar no vas. Entonces, ¿cómo pretendes orar a Dios si cuál es ese Dios donde a su mamá no se ama ni se venera? Entonces, allí está, yo creo que esa realidad bastante por discutir y por que nosotros nos centremos, ¿verdad? Porque nosotros podamos hablar. Mira que voy a mencionar aquí rápidamente. Ayer el Evangelio hace una mención de este hombre que era sordomudo, ¿no? Y Jesús lo sana. Pero mira lo que hace Jesús. Jesús lo encuentra de que mucha gente lo lleva, pero él lo aparta, ¿verdad? Lo selecciona y le habla directamente y pues ya vemos los signos que hace para devolverle la audición y también el habla. Pero hay algo muy bonito que yo escuchaba de una reflexión de un teólogo ayer que decía, escuchar muchas voces es escuchar ninguna. ¿Sí me entiendes? Cuando a ti mucha gente te habla, terminas no escuchando ninguna. Por eso Jesús se centra en una sola voz. Por eso debemos seguir como una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. Porque si comienzas a ir aquí, allá, a muchas otras cosas, vas a terminar escuchando a nadie. Lo mismo pasa cuando uno es mamá, por ejemplo, lo primero que te dicen es, quédate con lo que te diga un solo pediatra, porque si vas a escuchar a todo el mundo te vas a enloquecer, porque todos te van a decir algo Así es. diferente. Entonces, te quedas con uno solo y es verdad. Y lo que pasa en las otras es que, ¿cómo apartar a la Virgen? O sea, ¿cómo apartar? ¿Cómo decir que es el mismo Dios si no es el mismo? Porque no están poniendo a Mamá María como lo pone Jesús para nosotros los católicos. Así que esa es la parte de los protestantes versus católicos. Hay otros que, bueno, eso lo tocamos la otra vez, que no creen los sacerdotes, padre. Ha pasado, pero yo creo que esto está cambiando y esto se está renovando muchísimo con toda esta nueva juventud de sacerdotes millennials que han llegado con todo. Con Con todo, toda. han llegado con todas a trabajarle fuerte a esa buena nueva. De pronto el sacerdote que es un poco más, sabes, como más medido, como muy precavido, como que no, ahora mismo ustedes están rompiendo patrones y están llegando con toda fuerza a grandes, pequeños y medianos, ¿cierto, padre? ¿Cómo no creer en los Sí, pero sacerdotes? mira que yo digo que no solo los sacerdotes jóvenes. En mi diócesis hay un sacerdote, es que tienen que verlo, o sea, tiene 97 años. Tiene 97 años, pero él usa, o sea, la manera de cómo llegar a la gente, de cómo comunicar el mensaje, de trabajar con los jóvenes. Y ustedes dirán, 97 años, sí, es impresionante. Y se sube en una moto y va con nosotros y hace misión en las veredas. Y de pronto, si tú le enseñas lo del celular, seguramente lo va a coger porque él dice, no podemos medirnos a la hora de transmitir y llevar el mensaje. Es decir, tenemos que valorar todos los medios posibles para comunicar la buena nueva de Jesús y créeme, es impresionante. Y el trabajo entonces del sacerdote, o sea, padre, ¿qué diría usted frente a todas las personas que dicen, no creo en el sacerdote? Es que no hay que creer en él. Ok, bueno. Efectivamente, yo creo que ha habido un antitestimonio, ¿verdad? Que le ha restado credibilidad a la iglesia. Pero siempre recuerdo una historia de que cuando en los medios de comunicación también se transgrede un poco la imagen, ¿no? Y nos quedamos como que, el sacerdote que es pederasta, el sacerdote que vive una vida desordenada, y vemos como las noticias que solo son malas. Y recuerdo que la historia dice que, fíjate, por ejemplo, en los aviones. ¿Cuántos vuelos a diario salen? Pero solamente viene y se accidenta uno y es el que transmiten por todos los medios y le da
mala fama a la aerolínea y toda la cuestión. Pero es ver y valorar que tú te atrevas a conocer a muchos sacerdotes, porque me atrevo a decir que son muchísimos, que viven una vida de santidad, una vida de entrega radical, una vida profundamente que a ti te va a enamorar el ministerio sacerdotal. Entonces yo los invito a que no se queden simplemente con las noticias, a que aprendan a buscar a esos sacerdotes que están allí, que han dado su vida por entero al Señor, que no se miden, ¿verdad?, para dar amor al mundo y que sin duda alguna, créanme, es una apertura. Dos, nuestra mirada no puede estar puesta solo en el sacerdote, tiene que fijarse en Jesús. El sacerdote, como lo hemos dicho, es instrumento del Señor. Ayer el padre Edward Gilbert, ¿verdad?, que canta y que todo, hace un apostolado también súper especial. Él decía que no tengamos a los sacerdotes en un pedestal, sino que lo que tengamos en nuestra lista de oraciones, Sí. porque efectivamente viven a diario una lucha, y es así, constantemente. Entonces tenemos que orar mucho por los sacerdotes, porque si algo está fallando, quiere decir que nuestra oración está fallando por ellos. Bueno, ya están abiertas las preguntas, la gente ya está aquí escribiéndonos. Por ejemplo, Sari dice que muchísimos sacerdotes que llevan una vida de santidad hermosa. Y como dice el Papa, oren por mí, de verdad, ahí está la Así es. oración que hace más que estar hablando de ellos, ¿no? Mi guía espiritual nos dice que ese 1% que sigamos orando por todos los sacerdotes, exacto, así sea el 1%, es un trabajo y qué hermosura. Debemos adoptar a un sacerdote y orar por ellos. Exactamente. Yo tengo varios. Perfecta, esa iniciativa está súper buena. Oye, padre, hablando de iniciativa, vamos a empezar entonces la confesatón, ¿no? Sí, imagínense, bueno, la propuesta es la siguiente, igual para todos los que nos están viendo, que animen a sus Sacerdote. párrocos, a sus vicarios, a los sacerdotes amigos. Vamos a comenzar el Confesatón Challenge, ¿verdad? Y la propuesta es que salgamos de la iglesia, que podamos confesar en un parque, en un centro comercial, en un hospital. Aquí vamos a ir hasta la alcaldía, a muchos lugares, ¿verdad? Y que podamos tener la oportunidad, primero, que los sacerdotes salgan. Y segundo, que tú también puedas repostear la confesión de ese sacerdote en un lugar distinto. Y bueno, ahí está la propuesta. Bueno, viste, hablando de sacerdotes santos, vamos a hacer eso y nosotros como laicos apoyarlos y también seguirle un poquito, padre, un poquito más, aunque los pobres tienen mucho trabajo, pero bueno, que esas horas que tienen destinadas a la confesión pueda ser, bueno, Felipe Neri lo hacía hermosamente en las afueras, en un espacio abierto, y cómo llegaba la gente a confesarse con él, y él ni se daba cuenta que las horas pasaban y pasaban, y él sentado en una piedra de lo más incómodo. Pero, padre, ¿cuál es la pregunta ahí? ¿Nos podemos confesar en cualquier parte? Bueno, yo creo que no hay reserva alguna para que la gracia actúe, ¿verdad? Algunas medidas canónicas dirán el mejor lugar para la confesión, efectivamente, como es un sacramento, tiene que ser el templo. Pero yo digo, ante una emergencia, no hay cuidado ni reparo de dónde o en qué lugar estás para confesarte. Yo diría que bastaría que el sacerdote tenga la estola, porque eso le da cierta protección espiritual. Créanme que cuando tú confiesas, bueno, no sé mis otros hermanos sacerdotes, pero a mí me pasa que si confieso sin la estola, me recargo, o sea, físicamente hay un desgaste, aunque ustedes no lo crean, muy fuerte, porque claro, estás recibiendo de los demás y además estás absolviendo. Entonces yo creo que la estola le da una fuerza y un carácter importante al sacramento de la confesión. Como te digo, es una emergencia. Yo creo que una persona que en la calle te diga, necesito confesarme, tiene que ser ya, porque en cualquier momento el Señor nos llama, ¿verdad? Y tiene que encontrarnos en gracia, y ese es el momento en que tenemos que actuar y que dar esa gracia. Y decirle a todos los que nos ven también que si el padre se niega a la confesión por X o Y motivo, por cualquier situación, no sé, tiene que irse a cualquier cosa, la intención ya vale, o sea que esos pecados que le ibas a confesar, el padre tiene que asumirlos en caso dado que al laico le pase algo, ¿verdad, padre? Sí, ya tú por lo menos estás buscando, o sea, no encontraste la disponibilidad, pero tú estás haciendo el esfuerzo. Yo siempre lo que hacía, porque a mí también me pasó, ¿verdad? Como laico, como seminarista, que no, ahora no puedo, ya vamos a empezar la misa, no va a alcanzar. Perfecto, está bien. O sea, ofrece tu oración pidiendo que el Señor te regale el momento, o sea, que te regale un momento de intimidad con Él a través del sacramento. A veces lo que hacemos es enfadarnos, incluso pelear con el sacerdote, pero ora por ese sacerdote y pídele al Señor que te regale ese momento
necesario para tú vivir la confesión con tranquilidad, con paz, sin afanes. Sí, porque si te enojas y te vas, entonces el que ganó la batalla fue el otro y allá está celebrando y uno se quedó rabioso, sin oración. Entonces, para poder sacar todos esos Y cogió sentimientos. otro pecado, ¿no? Cogió Exacto, otro pecado allí. exactamente, exactamente. Padre, el escapulario tiene también un significado tan hermoso y bueno, hablemos un poco del escapulario y también pues, de la Virgen del Carmen que está ahí, ¿no, padre? Bueno, claro que sí. La Virgen del Carmen da unas promesas. En alguna oportunidad ya tendremos el hecho de como de hacer una descripción. A lo mejor escribimos un post sobre cada una de las promesas, ¿verdad? Quien portase mi escapulario, ¿verdad? Dice pues que lo libra del fuego del purgatorio. Dice un tanto que le brinda su protección y cuidado. Es una consagración especial, como le hemos venido diciendo, al Inmaculado Corazón de María, pero de modo especialísimo Nuestra Señora del Carmen, con toda su gracia, adquiere y otorga a quien portase el escapulario una protección especial frente a los peligros, frente a las circunstancias, frente a los ataques incluso demoníacos. Allí está ella protegiendo con el santo escapulario. Y también que si tú mueres, ella, ¿cómo fue que el sábado siguiente te recoge y te lleva, ¿cierto? Algo Y así, te lleva directico al al cielo. cielo. ¿Cómo te parece? Yo desde que supe eso, que fue hace como 1 o 2 años, no me lo No te quito. lo quitas. Se lo pongo a mis hijos, pero a mis hijos les molesta un poco en el cuello y esto, pero sí, muchas de mis amigas la llevan aquí en la muñeca. De verdad que yo mi escapulario y mi rosario siempre, con ellos hasta duermo. Y aquí está la medallita también. También la medalla milagrosa también es súper importante también, ¿verdad, padre? Bueno, es que tenemos tantos Sí. recursos, en vez de estar creyendo en la piedra, en el ojito, en la cosa, nosotros tenemos tantos La sacramentales. medalla de San Benito, la medalla de San Miguel Arcángel, la medalla de Nuestra Señora, sin duda de la medalla milagrosa, tienen muchas historias. Imagínate que yo siempre la cargo, por acá la tengo acá metida, guardada, pero en Cartagena, cuando era seminarista, la medalla milagrosa me libró a mí, yo digo, me libró de la muerte, es real, o sea, es una historia que ustedes se van, yo creo que sí nos da tiempo, lo voy Dale, a contar dale, así dale, ¿qué pasa? rápidamente. Resulta que, bueno, el seminario queda a las afueras de la ciudad y toca un tramo bastante distante. Yo voy hasta la ciudad a buscar una maleta, y ya era tarde, como teníamos que entrar a las 8 de la noche, porque si no, nos cerraban las puertas y quedabas afuera, hasta que fueran las 9 de la noche y volviera el portero a abrir. Entonces ya era muy, muy tarde y cogí una moto. Acá es pues muy común, ¿verdad? Que te subas a una Mototaxi. moto y te llegas rápido porque vamos tarde. Y listo, él llevó mi maleta adelante, yo me subí en la moto y antes de pasar el peaje, y ya era el tramo último, está totalmente solo. Él dice, no puedo pasar hasta allá. Yo me bajé y yo dije, bueno, aquí voy a quedar a la intemperie porque esto está totalmente solo y estaba oscuro porque ya pues era la tarde. Y él se rueda un poco, resulta que sacó un arma, darme un poco de cosas y a decirle pues que le diera mis pertenencias, ¿verdad? Ay, estoy Oh, Dios perdiendo la mío, ¿qué señal, hago en este padre. momento? Vamos A a ver, ver. ahí me están escuchando. Ay, 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 ¿Ya? que sacó un arma. Claro, entonces comenzó a gritarme muchas cosas, ¿verdad? Yo en ese instante no sabía qué hacer, pero recordé, tomé mi medalla porque yo la cargaba afuera, de seminarista siempre la cargaba afuera, y hice la ejaculatoria porque siempre tienes que hacerla, ¿verdad? Oh María, sin pecado concebido, ruega por nosotros que acudimos a vos. Y no sé de dónde me vino la voz y comencé a proclamar el Padre Nuestro y el Ave María, pero lo decía duro, duro, fuerte. Él se cayó, se silenció y me estaba apuntando. Y en ese momento venía un bus, pero allí no pueden parar los buses porque es un tramo de una curva oscura. Resulta que el bus se iluminó, no paró, pero sí iba un poco más, llamémoslo así, en menos velocidad. Y yo le arranqué mi maleta y me subí. Cuando me subí al bus, yo escuché la voz más dulce del mundo, créanme, eso a mí todavía se me eriza la piel, pero estaba muy asustado, ¿no? Todavía tenía mucho miedo. Y me dicen, no temas que yo estoy aquí contigo. Y yo digo, wow, no, esto es lo último. Entonces yo ahí sentí que la medalla milagrosa, o sea, siempre la cargo y créanme, es una protección que ni se imagina. Yo digo, no sé qué pensaría ese muchacho en aquel momento, cómo quedó allí, pero
la verdad es que quedó paralizado, No o se sea, no pudo pudo hacer mover nada. más. O sea, él se quedó así, No se estando. movió tanto, tanto así que él tenía mi maleta y yo se la arranqué. O sea, yo le quité mi maleta y no hizo nada. Y yo me subí y los señores me dijeron, lo estaban robando. Después de todo eso, yo después tú como canalizas y dices, ¿yo por qué hice todo esto? O sea, pero fue como un impulso, yo creo que de la Madre Santísima que me ayudó en ese momento. Yo digo, por eso la medalla milagrosa siempre, siempre está conmigo. Y la medalla milagrosa tiene unos rayos, ¿verdad, padre? Que hay unos que están prendidos y otros apagados. Dicen que Así es. esas son las gracias que tiene la Virgen para dar a sus hijos que se lo pidan, ¿verdad, padre? Así que bueno, resulta que la vidente de estas vocaciones especialísimas, que ahí vemos ahí atrás Santa Catalina, veía que en sus manos muchos de esos rayos, ¿verdad?, repicaban, porque es sobre la tierra derramando gracia, pero que muchas almas no estaban abiertas a recibirlo. Entonces ella le pedía a ella que orara por esas almas, porque ella tenía muchísima, ella es la llena de gracia, el acueducto de la gracia, decía San Bernardo, y nos quiere regalar todas esas gracias, pero muchas almas no se disponen para poder recibir. Por eso es que nosotros a veces en la pedidera, ¿no? Que nos cae de verdad, es esa gracia que nosotros necesitamos. Porque igual, ¿para qué? No, yo quiero esto, yo quiero esta, cuando de verdad no sabemos lo que nosotros de verdad necesitamos y lo que el Señor nos quiere dar. Entonces es como dejárselo a la voluntad de cual sea la voluntad del Señor que nos quiera dar las gracias y a la Virgen también, ¿no? Así es. Esas son las, bueno, ya saben, todos los recursos que nosotros tenemos como católicos son impresionantes. Por eso, entre las otras iglesias de los hermanos separados o los hermanos, eh, yo creo que nosotros estamos tan ricos, tan llenos de tantas bondades que el Señor nos da y nos dispersa por todos Tenemos lados. hasta espadas, tenemos hasta una espada para batallar. Yo no sé si tú la conoces, pero es la espada de San Miguel Arcángel. Ay, ahí está mi padre. Ahí está mi amiga Arcángel. Así es, efectivamente, y es parte de un sacramental también que se utiliza para las oraciones, ¿verdad? Para batallar, para no desfallecer. Bueno, entonces esa es la parte de las oraciones y las oraciones tienen que ser ese alimento diario que nosotros tenemos que recurrir porque, ¿qué pasa? Mira, a mí me pasó algo en medio de mis oraciones que yo entendí cuando uno quiere hablar con Dios, entonces sí, hay personas que tienen dones, que está el Dios vivo, pero ya entendí que mi Dios me habla diariamente a través del Evangelio. Ahora sí lo entendí, yo lo he escuchado tantas veces, pero yo esta semana empecé un taller, padre, del taller de oración y vida Oración y vida. de Ignacio Larrañaga. Oh my God. Ajá. Esto a mí me ha dado como que, espérate, ajustate, pero todo esto porque Dios me lo va mandando en medio de mis necesidades, ¿verdad? Porque yo le digo, pero ¿y cómo? Claro. ¿Y cómo? Y entonces él dice, mira, por aquí, mira, por acá, coge esto. Y bueno, llegaron estas talleristas a la iglesia y yo, bueno, yo puedo. Y lo hice, y fíjense que, y lo estoy haciendo, pues porque es largo, y es eso, como uno entra en ese momento, Ignacio Larrañaga, oye padre, este señor es, y tiene Un unas santo. oraciones impresionantes y te enseña a entrar en ese momento de oración. Nada, son 30 Así es. minutos, pero cómo es tan bonito como el Señor nos habla diariamente a través del Evangelio, porque uno sí es muy perezoso a leer la Biblia, nada más de verla el gordo así uno dice, no, espérate, ¿cuándo me voy a leer yo ese libro? Pero es verdad que 30 minutos y esa oración con él o esa lectura con él te da exactamente la respuesta. Igual no la entiendes en el momento, pero a través del día o de las horas o de las semanas empieza, esto era lo que me quería decir el Señor. El recurso, ¿qué libro? ¿Qué libro nos tenemos que leer? Porque esa es otra pregunta que dicen que para fortalecer la espiritualidad, la Biblia, ¿no, Padre? Así es. Ese es Son nuestro. bastantes. Yo diría que no hay otro libro fuera de la Sagrada Escritura que a ti te hable tanto como el Señor te habla. Y Es, por eso siempre debemos volver sobre los evangelios, sobre la vida de Jesús, que es muy importante. sí, voy a buscar aquí otra preguntita. Padre, la cremación. La Ok. cremación. ¿Puede recurrir a la cremación en la parte del catolicismo? Sí, bueno, yo en una ocasión le explicaba, creo que fue en la consagración, que hablábamos, hay la posibilidad, ¿verdad?, de que los restos sean cremados, efectivamente,
más existe dentro del ritual de exequias que tienen los sacerdotes, cómo hacer la Eucaristía. Bueno, fue ese primero cuerpo presente que debería ser lo mejor y después los restos llevados al lugar para la cremación, nuevamente traídos al templo para hacer un ritual que aparece en el ritual de exequias. Pero estos restos, es decir, estas cenizas deben ponerse en un lugar sagrado. No podemos nosotros tenerlos en la casa, no podemos tirarlos al mar, no podemos de alguna manera regarlos por un camino. La idea es que estos restos aún mantengan ese significado de sacralidad, porque nuestra vida, nuestros restos también hacen parte de la creación de Dios y deben de estar en un lugar santo, organizado, pues, digámoslo así, previsto para guardar esos restos. Se puede, bueno, ya, yo creo que esas son las preguntas, libros, pero meterla fue, pues la acabamos de decir. Y yo creo que el Evangelio de hoy, Padre, y si nos puede regalar la reflexión antes de que terminemos, me parece tan bonita, tan bonito lo de hoy, porque es esa búsqueda del alimento espiritual y también del alimento corporal, o más bien de eso, de esas gracias, de esas bondades que tiene el Señor en nosotros, donde nos alimenta espiritualmente y nos alimenta también corporalmente. Dale, sí, pues están diciendo por acá que se presenta mucha confusión. Voy a retomar lo Ay, que anterior, a mí no me... porque efectivamente, sí, yo creo que la cremación está como una posibilidad, ¿sí me entiende? Pero si cuanto a mí me dicen, yo creería pues que mejor que los restos físicos, ¿verdad? Vayan al templo y estén puestos porque creemos y profesamos la acción de la resurrección de la carne, ¿sí me entiendes? Como un acontecimiento. Pero, padre, entonces luego los restos de esa persona que se crema no van a resucitar, pues para Dios no hay nada imposible. Y ese polvo, esa ceniza, pues tendría nuevamente que también conformarse y la manera como Dios lo haría, pues sería bajo ese hecho. Pero la iglesia no lo prohíbe, ¿sí me entienden? No existe una prohibición de que no se creme. Tiene las prohibiciones de que estos restos, como dije No, anteriormente, no sé. no se tengan en la casa, no se pongan en una cadenita, no estén regados, ¿sí me entiendes? Todos los restos, toda la cremación, todas las cenizas completas, pues están en un lugar destinado expresamente para poder, digámoslo así, también cuando queramos, cuando podamos nuevamente conmemorar la memoria de ese ser querido que ya ha muerto. Y ¿Listo? eso, y esa es una de mis preguntas, ¿qué voy a hacer? Porque yo estoy aquí sola con mis hijos y mi familia está en Colombia. ¿Y cómo voy a hacer? Si me lo van a mandar mis chiquitos aquí, ¿a dónde quedará? Yo todavía no sé, padre. Es algo como que digo, ¿qué hago? ¿Qué es lo más fácil para ellos? Pero bueno, esa es otra parte, que hay que prepararse para ese momento, para no dejarle todas esas decisiones a la familia, que se vuelve también todo un lío. Y bueno, por lo menos expresarlo en vida, qué quieres que hagan, o si no, preparar ese plan, ¿no? Qué bueno que lo aclare, qué bueno que lo aclare, padre. Se presta mucho para confusión, Bueno. exactamente. Así es, perfecto. Mira, bueno, el Evangelio de hoy, no solo en el texto, ¿verdad? Como hoy lo contemplamos, sino en todas las versiones de los textos bíblicos a raíz de cada uno de los evangelios, pues que lo tiene y que lo presenta, ¿verdad? A mí me gusta mucho, hay una parte, porque Jesús, primero que siente compasión de todos los que lo seguían. Segundo, la invitación que le hace a sus apóstoles a que den ustedes de comer, ¿verdad? Eso somos nosotros como verdaderos discípulos que también tenemos que abrirnos a la caridad. Y tercero, de que no solamente está hablando Jesús de un pan corporal que se multiplica, sino de tú lo que tú tienes, ¿qué tienes tú para darme que yo pueda multiplicar? No sé si han caído en cuenta de eso, pero es la gente la que le presenta tan solo 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Y que le dice, pues aquí solamente hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Jesús toma eso que parece nada para toda esa multitud que hay allí, lo levanta, da gracias al Padre y obra la multiplicación. Yo digo, lo mismo hace Dios con nuestra vida. Casi siempre estamos, dame, 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 dame. Pero ¿por qué no le dice, Señor, aquí tengo mis 5 panes y 2 peces, que son nada, es mi humanidad, es mi pequeñez, que Dios seguramente lo acoge y hace obras grandes y maravillosas con nosotros. Hay una escena de la película, yo soy toda película, en la película de Felipe Neri, donde él no tenía nada que también que comer ni que poder darle a sus niños, o a los niños que quería conquistar, a los niños que quería traer. Y con las ollas de la sopa. Encontró una lata y la puso en este coso, y cuando le empieza lo llama y los niños al fin
o sea, le contestan al padre Neri como que, ok, vamos a ver qué es lo que quiere este sacerdote. Y al fin va y le empieza a dar comida, pero se acaba. Y él les daba así como que no me va a dar porque yo no esperaba que vinieran todos ellos. Y empieza a darle como que un poquito a cada uno y de pronto, como la ollita, una ollita de nada, se empieza a llenar. Y entonces, ¿quiere más? ¿Tiene más? Y él empieza a ver, pero el Felipe Neri estaba como que, él servía pero de una felicidad, de cómo o sea, quedaron y sobró. De una latica, cómo se Así es. subía otra vez la sopita, cómo se subía otra vez la sopita y ellos pedían más y más porque esos niños no comían y les daba su plato de comida, qué cosa que es hermoso. Qué misericordioso que es nuestro Señor. En mi página web tengo esa película, es hermosa, nos dice hacia Dios, sí, es hermosa, vayan hacia Dios y vean esa película de Felipe Neri. Para mí, mira, yo cada vez que termino viendo una película de un santo lloro y lloro y yo le digo, Señor, ¿y yo qué? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué te Él puedo cantaba, decir? ¿no? Al final cantan, paradiso, Pues, prefiero el paradiso, pero es eso también que uno, preferiste el paradiso. lo que usted dice, qué le doy al Señor? ¿Qué te doy, Señor? Pero yo ahora mismo compartiendo este gozo con todos ustedes y yo sé que si ustedes están escuchando esto es porque también tienen ese gozo en el corazón y pues nada, nuestra tarea es seguir compartiéndolo. Como decíamos, que no seamos sordos a tu palabra ni mudos para proclamarla. Así que aquí estamos haciendo la tarea, papá Dios, te amamos con todo el corazón y ahí está hacia Dios. Para que entren, que también está también lo de la consagración y también del curso de Mariología, también están ahí los documentos, los libros que está llevando el padre para de pronto acá de las hijas del cura, que no saben que el padre todos los martes también está haciendo la parte, el curso de Mariología. Espectacular. Los que no lo han visto pueden ir a su página de YouTube. ¿Cómo se llama la película? Se llama Prefiero el Paraíso, ¿no? Preferizo el Sí, paraíso. San De pronto Felipe lo puedes Neri. encontrar en italiano que dice preferizo el paraíso, algo así, ¿verdad, padre? Así es. Y que, mira, María Juli, que sí, María Juliana diciendo con la Madre Teresa, no, la Madre Teresa es, es, es asombroso, de verdad, porque a mí lo que más me atrae de ella, o sea, lo que más me da como ilusión y me inspira, es esa parte de que lo que estamos hablando en un principio, de ese vacío, de ese desierto espiritual que pudo vivir, porque eso es lo que cuentan, y fíjense, ella estuvo ahí hasta el final y ahora santa. ¿La película está en YouTube? Sí, está en YouTube. Yo prefiero El Paraíso, así se llama. Está en italiano, exactamente. Pues muchísimas gracias, Padre. Como todos los sábados A aquí ti. buscando la cura con el cura. Muchas gracias a todos los que entran a este espacio, a compartir, a alimentarnos también espiritualmente y esto es lo podemos hacer para enriquecernos y para sentirnos cada vez mejor, Padre. Bueno, también gracias a ti, Pau, a todas las hijas del cura, a todos los que se conectaron también y bueno, que el Señor nos siga dando muchos más espacios así para continuar con esta obra de evangelización. Muchas gracias por acá, que tengan un feliz fin de semana de amor y amistad, porque aquí se celebró ayer, pero la fiesta continúa. Feliz Día del Amor y la Amistad de aquí para allá, Padre. Yo sé que en Colombia es en septiembre. Feliz día. Gracias, besitos a todos. Padre, la bendición para el fin de semana. Claro que sí, que el Señor los bendiga, que los acompañe, que tengan un fin de semana maravilloso, lleno de paz, de alegría y que siempre deseemos preferir el paraíso y que sea el Señor quien ahonde nuestros corazones para llenarlos de felicidad. Los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Feliz fin de semana. Bendiciones. Chao, Chao. chao.